¿Cómo están, jóvenes? En esta ocasión quise hacerles este video habida cuenta que muchos de ustedes tuvieron dificultades para con el tema del contrato a término fijo, su prórroga y el correspondiente preaviso. Dice el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo que el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Muchos de ustedes confundieron a que este contrato no se podía renovar y superar los 3 años, perdón. Lo que no se puede es fijar un periodo inicial superior a 3 años. Es decir, yo podría firmar un contrato a término fijo por un año, por 6 meses, por 2 años e incluso por 3 años. Pero superior a 3 años no puedo establecer ese periodo inicial. Lo que sí puede hacer el contrato es renovarse de manera indefinida, es decir, una prórroga tras otra. Ello de manera indefinida, es decir, no tiene un límite en el tiempo. Por ese solo hecho de renovarse indefinidamente no quiere decir que deje de ser un contrato a término fijo y pase a ser un contrato a término indefinido. Siempre será un contrato a término fijo y su fecha de duración estará determinada por la duración de la prórroga y el preaviso que llegarán a establecer las partes en su momento. Eso como primer punto para aclarar de que el término límite de 3 años es para el periodo inicial, no para las prórrogas. Primera regla. Si antes de la fecha del vencimiento estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Es decir, si las partes no dicen nada, se quedan calladas, ¿qué entiende el legislador? Que tienen intención de continuar con ese contrato a término fijo y por tanto se renovará por un periodo igual al inicialmente pactado. Es decir, si yo pacté un contrato a término fijo de un año, se renovará nuevamente por otro año. Si lo pacté de 2 años, se renovará nuevamente por 2 años y así sucesivamente. ¿Cuál es el término máximo que tengo yo para pasar la prórroga? Dice, desde el primer día yo puedo pasar la prórroga, pero debe ser con una antelación no inferior a 30 días. Es decir, usted va a la fecha en que termina ese contrato de trabajo a término fijo o termina una de sus prórrogas, le resta 30 días, el resultado que le dé allí es la fecha máxima en que usted puede pasar ese preaviso. Si lo hace en una fecha posterior, no tendrá ninguna validez y por tanto ese, se renovará nuevamente ese contrato a término fijo o se prorrogará. La segunda regla hace referencia a los contratos a término fijo inferiores a un año. Dice, no obstante, si el término es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. ¿Qué significa? Yo establezco un contrato a término fijo por un periodo de 6 meses. El primer periodo, 6 meses, está bien. Se prorroga por una primera vez por 6 meses. Se prorroga por una segunda vez por 6 meses. Se prorroga por una tercera vez 6 meses. Es decir, van 4 periodos. El periodo inicial más las 3 primeras prórrogas. La cuarta prórroga, esa cuarta prórroga ya no va a ser por 6 meses, sino que mínimo será por un año. Si las partes no establecen nada, un término superior será por un año. Y así sucesivamente, es decir, de año en año, ya los 6 meses los olvidaremos. Entonces aquí hay que tener en cuenta, primero, cuál es el periodo inicial, 6 años. Luego contar las 3 prórrogas y ya sabemos que la cuarta no podrá ser inferior a un año. Esa es la teoría, pero ¿cómo es la práctica? Que fue lo que finalmente se les dificultó a ustedes. Pues tenemos los dos ejemplos del taller y aquí yo elaboré unas tablitas en las que de manera didáctica y con la aplicación Excel que estamos usando podremos obtener todos los datos requeridos en los cuestionamientos de manera fácil y ágil. El caso refiere a lo siguiente. Juan Méndez, en calidad de trabajador,
firmó un contrato de trabajo a término fijo por 18 meses para laborar como médico en la Clínica La Concepción S.A. iniciando el 1 de enero del año 2018. Primera pregunta, la Clínica La Concepción no quiere que el contrato de trabajo con Juan Méndez se prorrogue. ¿Hasta qué fecha podrá pasar el preaviso? Bueno, lo primero que debemos hacer, jóvenes, es establecer hasta qué fecha llega ese contrato. Entonces, borremos los datos para que se haga más fácil, para que hagamos el ejemplo aquí. Dice, el contrato inicia el 1 de enero del año 2018. Entonces, usted necesita saber cuándo termina ese contrato, si es por 18 meses. Entonces, usted le va a sumar 18 meses a ese 1 de enero. Entonces, usted hace shift igual fecha punto mes paréntesis, escojo la fecha inicial, punto y coma y pongo el número de meses que le quiero sumar, por ejemplo, 18 meses. Cierro paréntesis y doy enter. Si yo doy así, me da la fecha el 1 de julio del año 2019. Muchos de ustedes respondieron así, pero esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque debo descontarle un día, que fue el primer día del 1 de enero. Yo lo laboré. Por ejemplo, el primer mes no se termina el 1 de febrero, se termina el 31 de enero, que serían los 31 días de enero, desde el 1 al 31. Entonces muchos contaban el mes en el 1 de febrero. Entonces usted debe descontarle un día. Entonces la fórmula la hacemos nuevamente así. Shift igual fecha, punto mes, abro paréntesis, fecha inicial, punto y coma, 18 meses, cierro paréntesis, menos 1. Y allí me va a dar la fecha en que termina ese contrato, que es el 30 de junio del año 2019. ¿Cómo saber la fecha máxima para pasar la prórroga? Pues simple, debo restarle los 30 días a la fecha en que termina el contrato. Entonces, shift igual esta fecha menos 30. Y como resultado me da la fecha máxima en que yo puedo pasar esa prórroga o ese preaviso para que no se prorrogue el contrato, perdón. Pasamos a la segunda pregunta. Siguiendo con el mismo ejemplo, digamos que el contrato se prorrogó por una primera vez y la Clínica La Concepción no quiere que el contrato se prorrogue nuevamente. ¿Hasta qué fecha podrá pasar el preaviso? Es el mismo procedimiento. Lo primero que debemos hacer es determinar cuándo finaliza, cuándo inicia y cuándo finaliza esa prórroga, para luego determinar la fecha máxima en que puedo pasar el preaviso. Este título está malo aquí, no es prórroga, sino el preaviso. Entonces, la prórroga inicia el 1 de julio del año 2019. Entonces, el mismo procedimiento se renueva nuevamente por 18 meses, que fue el periodo inicialmente pactado. Entonces, shift igual fecha punto mes, abro paréntesis, escojo la fecha inicial, punto y coma, 18 meses, cierro paréntesis, menos 1. Le doy enter y aquí me da la fecha máxima, que es el 31 de diciembre del año 2020. Para apresar el preaviso, la fecha máxima, shift igual, esta fecha en que termina la primera prórroga, menos 30 días. Le doy enter y allí me da la fecha máxima en que puedo pasar ese preaviso. Listo. Muchos se confundieron porque hacían referencia, confundían 30 días con mes. El artículo habla de 30 días. Entonces lo que debemos tener en cuenta es 30 días y no un mes. Recuerden que hay meses de 31 días. Pasamos al segundo ejemplo. Este se trata de un contrato a término fijo inferior a un año. Dice, María Rodríguez fue contratada por la empresa Sodelso para laborar como aseadora a través de un contrato de trabajo a término fijo por 3 meses, iniciando el 1 de abril del año 2018. La primera pregunta o cuestionamiento es, el contrato de trabajo se ha prorrogado por 3 veces porque ninguna de las partes ha pasado el preaviso a la otra. Se llegó a la cuarta prórroga. ¿Hasta qué fecha se prorrogó el contrato de María Rodríguez? Bueno, lo que debemos hacer es lo primero. Borremos todos estos datos. Es la fecha inicial, 1 de abril del año 2018. ¿Verdad? Es un contrato por 3 meses. Entonces, shift igual fecha, punto mes, abro paréntesis, fecha inicial, punto y coma, 3 meses, cierro paréntesis, menos 1. Y allí me da el 30 de junio del año 2018. Esta fecha no me la están pidiendo en la pregunta. Luego se prorrogó, dice
3 veces. Se prorrogó 3 veces. No, se prorrogó a 4 veces. La pregunta es hasta dónde llega la cuarta prórroga. Entonces debemos determinar cada una de estas prórrogas. Entonces vamos con la primera. Inicia el 1 de julio del año 2018. Termina GIF igual fecha, punto mes, abro paréntesis, fecha en que inicia, punto y coma, 3 meses, cierro paréntesis, menos 1, enter. 30 de septiembre del año 2018. Entonces, la segunda prórroga inicia el 1 de octubre del año 2018. Se prorroga por otros 3 meses. GIF igual fecha, punto mes, abro paréntesis, fecha en que inicia la prórroga, punto y coma, 3 meses, menos 1. 31 de diciembre del año 2018. Tercera prórroga, inicia el 1 de enero del año 2019. Prórroga va por 3 meses la tercera, fecha, punto mes, abro paréntesis, fecha inicial, punto y coma, 3 meses, cierro paréntesis, menos 1. 31 de marzo del año 2019. La cuarta prórroga ya no sería por 3 meses, sino mínimo por un año. Entonces iniciaría en el 1 de abril del año 2019 la prórroga, y aquí iría GIF igual fecha, punto mes, abro paréntesis, fecha inicial, punto y coma, 12 meses, cierro paréntesis, menos 1. 12 meses que tiene un año, porque se prorrogó por un año, ¿no? Damos enter y nos da 31 de marzo del año 2020. Esa es la pregunta, ¿hasta qué fecha se prorrogó el contrato de María Rodríguez? Hasta el 31 de marzo de 2020. La segunda pregunta es, si Sodexo no quiere que el contrato de trabajo con María Rodríguez se prorrogue por quinta vez, ¿hasta qué fecha tiene para pasar el preaviso? Fácil, GIF igual esta fecha menos 30 días. Enter. La fecha máxima era el 1 de marzo del año 2020. Entonces, de esta manera es que se sacan las cuentas para determinar la prórroga y el preaviso en los contratos a término fijo. Esta herramienta se las voy a dejar en la plataforma Splavia y también se las voy a enviar en WhatsApp. Entonces, espero que haya sido de su ayuda y estamos en contacto para nuevos videos. Que esté muy bien.